Primero, buenas tardes a todos. Gracias por acercarse al salón en este día lluvioso y gracias también a los que están conectados a través del Zoom. Hoy vamos a continuar con el ciclo de seminarios que organiza la facultad y hoy contamos con la presencia de la doctora Liliana Guevara. Bueno, Liliana se recibió de geofísica en esta facultad y también realizó su doctorado en geofísica aquí, bajo la dirección de la doctora Alicia Fabeto, y Fabio Ciserman fue su codirector. Actualmente es becaria postdoctoral con beca cofinanciada con ICET-CEGEMAR y su lugar de trabajo es en el Servicio Geológico Minero Argentino. Bueno, el título de su charla de hoy es Caracterización magnetotelúrica de un potencial sistema geotermal ciego, Volcán Socompa. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Hola a todos, nuevamente gracias por estar acá presentes en semejante día. Como comentó Martín, el título de la charla es Caracterización magnetotelúrica de un potencial sistema geotermal ciego, Volcán Socompa, por lo cual, en el fondo, lo que estamos viendo es el Volcán Socompa. Bueno, ¿por qué estudiar este volcán? El Volcán Socompa es un estratovolcán que se encuentra en el límite entre Argentina y Chile, en un ambiente caracterizado por ser de altiplanicie y por condiciones de semiáridas a áridas. Es parte de lo que se conoce como la zona volcánica central de los Andes, que está caracterizada por un arco volcánico activo, cuya justamente actividad está relacionada con la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana. Y justamente este arco volcánico activo es lo que convierte a la zona de, todo lo que sería la zona de gran interés para estudiar el desarrollo de sistemas geotermales que puedan tener asociados los volcancitos. En particular, en los alrededores del Socompa no se cuenta con grandes manifestaciones en superficie. Tiene una pequeña fumarola en su cima. Hay presencia de agua hidrotermales circulantes entre lo que es el complejo, entre lo que es la quebrada del agua y la laguna Socompa. Y después, acá en verde, lo que está señalizado son alteraciones en superficie. Con lo cual, se considera, a partir de estudios previos realizados, que hay características geológicas e hidrogeológicas favorables para un sistema geotermal que sería clasificado como ciego y que estaría caracterizado por una fuente de calor relacionada al sistema magmático actual del volcán, reservorios y sellos dentro de un posible sistema de estructuras de calderas, así como la disponibilidad de agua que provendrían de diferentes zonas, en particular dentro de lo que sería el bajo topográfico que contiene a la laguna. Bueno, ¿por qué estudiarlo mediante magnetotelúrica? Los métodos electromagnéticos han sido ampliamente utilizados para la caracterización de sistemas volcánicos. Esto es porque, en particular, o mejor dicho, hay varios factores que incluyen y hasta controlan la resistividad de las rocas, ¿no? Entre los que se destacan la temperatura, la porosidad, la permeabilidad, la presión, el estado físico-químico, el fluido coral y los minerales de arcillas que puede haber. En donde, bueno, acá tenemos un cuadrito de lo que sería la variación de la resistividad de los materiales típicos que componen la corteza, y en el eje de abajo tenemos la conductividad, porque en general resistividad y conductividad una es la inversa de la otra y se suelen utilizar de forma intercambiable. Y bueno, acá por ejemplo lo que podemos ver es que una formación con agua fresca tiene una resistividad mayor a una formación, por ejemplo, con agua salina. Es decir, si el fluido coral contiene sales disueltas, esto disminuye la resistividad. De esta forma se pueden caracterizar diferentes tipos de formaciones, ¿no? Y en particular, en un sistema volcánico activo, lo que uno tiene son fuentes magmáticas calientes, fluidos hidrotermales y una capa impermeable que es producida por la alteración de la roca al fluido hidrotermal. ¿Qué características tienen? Justamente lo que esperamos encontrar en un sistema volcánico, que están caracterizadas por altas conductividades, lo cual convierte los métodos electromagnéticos en ideales para estudiar estos ambientes. Bueno, respecto de lo que es, en particular quisiera mencionar la capa impermeable que se produce por la alteración de la roca al fluido hidrotermal. Se considera que, o mejor dicho, se tiene que, a baja temperatura, el mineral resultante es la hilita esmectita, la cual tiene sus cationes libres, o mejor dicho, débilmente ligados, y
produce que haya una alta conductividad. En cambio, para mayores temperaturas, lo que se tiene es minerales de clorita y epidotita, y ahora los aniones están atados a las redes cristalinas, y estos minerales tienen asociada una mayor resistividad o una menor conductividad. Con lo cual, en sistemas volcánicos suele utilizarse como consideración de incremento de la temperatura con la profundidad cuando uno tiene en superficie una capa con alta conductividad y debajo una estructura con mayor resistividad o menor conductividad. Respecto del método, el método es un método electromagnético geofísico de fuente natural que permite determinar la resistividad aparente del subsuelo a partir de medir en superficie las componentes horizontales del campo eléctrico y magnético. El método registra señales que varían en el rango comprendido entre 10 a la menos 5 y 10 a la 4 segundos, en donde la fuente es considerada que son ondas planas con origen en la actividad meteorológica para señales que sean menores a 1 segundo, y a medida que nos vamos hacia los largos periodos o a mayores periodos, serían las fuentes primero, los sistemas de corrientes que se producen en la ionosfera, y la interacción viento solar magnetosfera para los mayores periodos que se consideran en el método. Dado que el campo de desplazamiento es cuasi estacionario para el rango de periodos, los campos se difunden en el subsuelo. Con lo cual, no permite obtener la misma resolución, por ejemplo, que los métodos físicos. Y acá simplemente es una breve animación en donde lo que se ve son ondas planas, una a 10 Hz y una a 40 Hz, que se propagan, chocan contra la superficie terrestre, gran parte de la energía se refleja y parte de la energía penetra y se difunde. Bien, entonces, a partir de tener registrado en la superficie terrestre las componentes horizontales del campo eléctrico-magnético, se determina el tensor de impedancia a partir justamente del cociente de los campos. Este es un tensor complejo de segundo rango, con lo cual cada componente tiene asociada una resistividad aparente y una fase. Y la resistividad del subsuelo y el rango de frecuencias o de periodos, que nuevamente van a ser utilizados de forma intercambiable durante la charla, suelen jugar un rol fundamental, dado que, dependiendo del rango de periodos registrado y dependiendo de la resistividad del subsuelo, será la longitud de penetración del mismo. Acá lo que tenemos es un diagramita de cómo es el despliegue del tipo de un campo. En general lo que se utilizan como direcciones es el norte-sur magnético y este oeste magnético, en donde, bueno, acá en este esquema lo que se considera es que se está registrando el campo magnético con 2 bobinas de inducción, y para lo que son las componentes del campo eléctrico se consideran dipolos conformados por pares de electrodos impolarizables o dipolos metálicos si estamos en lo que sería el rango de las altas frecuencias. Y acá simplemente una fotito en donde realmente se muestra cómo es el despliegue del equipo en campo. Este sería un electrodo impolarizable en su pozo, y acá una de las bobinas de inducción, que también en general se las suele enterrar, y hay que ionarlas. Y bueno, esto sería una serie, un pedacito de una serie temporal en donde justamente se obtuvieron los 4 canales en donde se tienen las diferentes direcciones de los campos horizontales. Bueno, volviendo un poco al volcán Socomba, por si se habían olvidado. Brevemente una descripción de la geología. El basamento de la región estaría conformado por rocas graníticas y metamórficas del Paleozoico inferior. Se calcula, se estima a partir de lo que es la cuenca de Monturaqui y la Sierra de Caipe, que el basamento se encontraría entre los 700 y los 1400 metros de profundidad. Por encima del basamento se encuentra el complejo volcánico sedimentario Quebrada del Agua, que el mismo es el que conforma justamente la Sierra de Caipe, sierra que, ya que estamos mencionando, se encuentra al este de la región de estudio. Dentro del complejo se podrían distinguir 3 miembros, inferior, medio y superior, y por encima se encuentra un relleno cuaternario. En lo que sería el flanco oriental y en el extremo sur de la Sierra de Caipe, afloran 2 formaciones que, si bien en la región de estudio no afloran,
sí son de gran importancia a nivel, digamos, en todo el área, están presentes y son la formación Geste y la formación Vizcachera. Se considera que la formación Geste se encontraría entre el basamento y el complejo volcánico sedimentario. Y respecto de la formación Vizcachera, se considera que la misma presenta una relación transicional con lo que sería el miembro inferior y medio, y respecto de lo que es el medio medio y el medio superior, se lo considera que sería equivalente a la formación Sarín que se encuentra en la cuenca de Monturaqui a 30 kilómetros al oeste del volcán. Bueno, respecto, perdón, de las estructuras, es importante mencionar la falla Quebrada del Agua, que es una falla normal de rumbo norte-sur y que delimita justamente el oeste, es el límite occidental de la Sierra de Caipe. Y después lo que están marcando estas liñitas punteadas serían límites inferidos de borde de caldera, que en realidad son determinados a partir de estos domitos que se ven en la región, ¿no? Estos son dos domos dacíticos que ayudan a considerar que en un pasado pudo haber habido una estructura diferente en superficie. Bueno, en el año 2017, dentro de lo que fue el prospecto Volcán Socompa, se registraron 34 estaciones de audiomagnetotelúrica registradas por el equipo Stratagem en el bajo topográfico que contiene a la laguna y donde se encuentra también la localidad de Quebrada del Agua. El objetivo principal de este estudio era tratar de determinar la profundidad del reservorio de las aguas circulantes entre la quebrada y la laguna. Y bueno, tratar de caracterizar las unidades que estén presentes. Fue por ello que la separación entre estaciones se eligió cada 400 metros. En el año 2021 pudimos volver con un equipo de magnetotelúrica, un equipo EMI, y ahora la separación entre estaciones elegida fue cada 3 kilómetros, porque ahora lo que se buscaba era la caracterización del subsuelo, en principio hasta los 10 kilómetros de profundidad, que permitiera determinar las estructuras presentes y su vinculación con las estructuras de un volcán. Y bueno, nada, acá simplemente las estaciones fueron ubicadas bordeando lo que es el lado argentino y en dirección norte-sur. Brevemente, esto para mencionarlo, porque es algo que se hace siempre que no tiene dato, es un análisis de dimensionalidad del dato, que para realizarlo, en general se utiliza el tensor de fase, que es un tensor que no se ve afectado por la respuesta no inductiva, que puede causar, por ejemplo, la topografía o las heterogeneidades superficiales, es decir, afecta el tensor de impedancia, pero no afecta el tensor de fase. Es un tensor real, con lo cual puede ser representado gráficamente por una elipse, y en donde se considera que la dirección del semieje mayor de la elipse, coincidiría con el rumbo geoeléctrico en el caso de que el subsuelo esté conformado por estructuras bidimensionales. Y bueno, el mismo queda totalmente caracterizado por una dirección, que sería el ángulo alfa, que vincula al tensor con el sistema de medición, y por las tres invariantes que están mencionadas, en donde de particular interés es el ángulo de sesgo, que es un ángulo que lo que mide es la simetría del tensor de fase, y en donde se considera que valores menores a 6 grados están relacionados con estructuras cuasi 2D, mientras que cuando uno ya tiene valores mayores a 3 grados, tiene que considerar que el subsuelo es tridimensional. Este análisis en realidad suele ser, se utilizaba más en el pasado, capaz que hoy en día, ahora se hace por tradición, pero es justamente porque antes, para realizar una inversión, uno terminaba haciendo una inversión 2D. Entonces, para justificar cómo invertía esos datos, o mejor dicho, en qué dirección iba a rotar los datos para considerar que el subsuelo era bidimensional, se utilizaba dicho tensor. Acá simplemente está utilizado para justificar por qué la inversión 3D del tensor de impedancia es completo. Entonces, acá lo que estamos viendo es, dentro del rango de 1 por 10 a la menos 3 a 1.26 segundos, cómo varía, o mejor dicho, cómo se comportan las elipses para todas las estaciones. Y lo que se observa es que en general, para periodos menores a 5 por 10 a la menos 2 segundos,
El ángulo de sesgo es bajo, toma valores blanquitos, que son justamente dentro de lo que sería el menos 6 y 6. Salvo para algunos periodos de algunas estaciones que están ubicadas en el borde de la laguna o cerca de lo que es la quebrada del agua. Sin embargo, para periodos mayores, a 5 por 10 a la menos 2, ya se observa no solo que el ángulo de sesgo es importante, sino que el comportamiento de las elipses no presenta una dirección preferencial, sino que empiezan a aparecer siguiendo, digamos, mejor dicho, sin seguir ningún patrón específico. Con lo cual se considera justamente que para estos periodos y para el rango de profundidad que estamos intentando caracterizar, el subsuelo debe ser considerado tridimensional y la importancia de acá de considerar todos los componentes del tensor de impedancias en la inversión. Acá brevemente el mismo análisis, pero ahora para lo que fueron los datos de IMT, en este caso lo que se hizo fue seleccionar un periodo por década, en donde nuevamente se observa que para los menores periodos no hay un comportamiento claro de las elipses, el ángulo de sesgo es importante, sin embargo, ya para 59 segundos o para 352, disminuye, sobre todo en lo que son las estaciones que están ubicadas en el bajo topográfico, disminuye el valor del ángulo de sesgo y a su vez empieza a observar que las mismas se orientan en lo que sería la dirección noreste, nor-noreste, sur-suroeste, que sería, si se quiere, prácticamente paralelo a lo que habíamos determinado que era la dirección de la falla quebrada del agua. Igual, nuevamente, para cuando se hizo la inversión de estos datos, se consideraron las 4 componentes del tensor. Bueno, la inversión fue realizada mediante el código MODIEN, que es un código que permite obtener un modelo tridimensional, y es un código de inversión determinista que utiliza diferencias finitas para el modelado directo y el método del gradiente conjugado no lineal como estrategia de minimización. La función penalidad a resolver depende de los datos, del operador modelo directo, de un modelo que esté en el espacio de los modelos, de la covarianza de los datos y de la covarianza del modelo. Donde justamente lo que es el modelo de referencia inicial y la covarianza del modelo son parámetros que uno debe determinar y en donde, por ejemplo, en el modelo inicial es donde uno puede aprovechar a incorporar toda la información geológica y geofísica disponible con la que cuente, a fin de tratar de determinar un modelo de referencia inicial que nos permita acercarnos a un mínimo global y no converger finalmente a un mínimo local. Respecto de lo que es la covarianza del modelo, es un parámetro que lo que permite es valores cercanos a 0, variaciones más bruscas entre las celdas vecinas y valores cercanos a 1, variaciones más suaves entre celdas vecinas. Entonces, si se quiere, lo que permite es definir diferentes clases de estructuras, con lo cual también es importante testear los resultados de diferentes valores. Para lo que fue la campaña de AMT, se invirtieron los 32 periodos que les mostré previamente, entre 10 a la menos 3 y 1,26 segundos, en donde de todos los parámetros acá mencionados, me interesa destacar el que justamente el incremento inicial de la celda en la vertical elegido fue de 1 metro, porque de esta forma se pudo incorporar a la laguna Socompa, que tiene aguas hipersalinas con un cuerpo conductivo frisado, fijo, con un valor de 0,1 metros. Como justamente se buscaba la caracterización somera, se eligió un incremento relativamente chico de lo que era el aumento de las celdas en profundidad, y luego de 64 iteraciones se consiguió un NRMS de 3,1. Bien, acá empezamos a ver lo que fueron los resultados obtenidos del modelo final seleccionado. Lo que tenemos son 3 cortes en la dirección este-oeste, del lado izquierdo, y del lado derecho lo que se está mostrando son los cuerpos conductivos con resistividad menor a 10 solmetros presentes. Se puede observar que determina una capa de conductividad, digamos, mejor dicho, para todas las estaciones se presenta esta capa de conductividad, y al mismo tiempo ciertas estructuras vinculadas al borde de la laguna.
Como la menor longitud de penetración calculada fue de 100 metros, los resultados se muestran justamente debajo de este valor, y el modelo determina una capa de alta resistividad superficial. Después se pueden ver entre los 150 y los 250 metros estructuras de menor resistividad. Y por debajo, bueno, perdón, sí, también se ven estructuras de alta resistividad también, y una capa conductiva, que era la que les mencionaba recién, que aparece entre los 400 y 500 metros y que al menos presenta 250 metros de espesor. Una cosa a comentar es que como justamente el modelo no fue capaz, o mejor dicho, la inversión, no fue capaz de determinar ninguna estructura debajo de esta capa conductiva, se considera que de la misma se está viendo la base, pero no el techo. Es decir, no podemos afirmar que efectivamente esta capa tenga solamente 250 metros de espesor. Acá vemos exactamente lo mismo, pero con cortes en profundidad a diferentes profundidades, y se realizó un test de validación de las estructuras, en donde primero lo que se hizo fue remover todas las estructuras conductivas, esos cuerpitos chiquitos que iban apareciendo, entre los 100 y los 400 metros de profundidad. Se los removió, reemplazando su resistividad por la del semiespacio, se calculó el modelo directo y se verificó que el NRMS aumentaba para la mayoría de las estaciones y para la mayoría de los periodos considerados, con lo cual se consideran que esas estructuras son requeridas por los datos y no son un artificio del modelo. Sin embargo, se repitió después el mismo análisis, ahora removiendo lo que es la estructura resistiva que empieza a aparecer a partir de los 400 metros, y que es la B bordeada, de lo que sería ya el comienzo de la capa conductiva, y en este caso lo que se observó fue que al reemplazar esta estructura de resistividad, tanto por el valor del semiespacio considerado que fue de 30 volmetros, como por un valor de 5 volmetros, que es similar ya a los valores que toma la capa, el NRMS prácticamente no variaba. Entonces podemos considerar que a partir de los 400 metros, la capa conductiva ya puede estar presente en toda la región. Y en este caso sí, esto sería un artilugio definido por el modelo. Bueno, y ahora yendo brevemente a lo que es la interpretación de estos resultados, a la capa de alta resistividad se la consideró la base de la cubierta sedimentaria cuaternaria. Las estructuras de menor resistividad fueron consideradas que podrían ser parte de un acuífero superficial que estaría ubicado en el miembro superior del complejo volcánico sedimentario Quebrada del Agua. Esto en parte se considera a partir de la información de la cuenca de Moturaki, en esa formación salín que les mencioné. Las estructuras de alta resistividad fueron asociadas a las unidades volcánicas del miembro superior y del miembro medio del complejo volcánico sedimentario, y para la capa de alta conductividad, al momento en que se realizaron estos estudios, este estudio, hubo dos posibilidades de interpretación. Como les mencioné previamente, la región en donde fueron adquiridos los datos es una región con condiciones de semiáridas a áridas y de altiplanicie. Es decir, es una región en donde no solo está ubicado el volcán, sino que en todo su entorno los acuíferos salinos son frecuentes. Y a su vez, el bajo topográfico puede ser considerado una cuenca endorreica, una cuenca cerrada, con lo cual esa capa de alta conductividad, en principio, podría ser asociada a un acuífero con altas concentraciones de sales. Ahora, también les mostré los lineamientos de los domos, que permite inferir que el bajo topográfico podría considerarse que es una criptocaldera, ¿no? Sería una caldera oculta, y se considera, o mejor dicho, perdón, a partir de estudios, lo que se sabe es que esos lineamientos de domos y estas alteraciones de las arcillas fueron posterior al colapso de la caldera, con lo cual se considera que esa capa de arcilla podría estar asociada a un sistema geotermal de edad Mioclioceno. Y bueno, esto es un breve esquemita en donde se consideran las dos hipótesis, en donde en el caso de que la capa de alta conductividad sería asociada a un acuífero con altas concentraciones de sales, la misma podría ser la que está albergando las aguas circulantes, y en caso de que esté una capa de arcilla, sería una especie de sello, y entonces el reservorio se encontraría por debajo.
Ahora pasando a la inversión de los resultados de la campaña de MT. En este caso se invirtieron 35 periodos entre 10 a la menos 2 y 655 segundos, en donde nuevamente se consideró un espesor de la celda inicial de 1 metro para poder incluir a la laguna, y en este caso el modelo final fue obtenido luego de 56 iteraciones con un RMS de 3.26. Bueno, y ahora los resultados son otra cosa. En este caso, ahora pudimos caracterizar hasta los 10 kilómetros de profundidad, en donde lo que se observa principalmente es una capa C1 de alta conductividad, que estaría ubicada a lo que sería sobre todo al sur del volcán. Por debajo de la misma se observa una disminución un aumento de la resistividad, tomando valores de 50 olmetros. Se observa un cuerpito C2 debajo de lo que es la quebrada del agua. Otro cuerpo conductivo, C3, debajo del volcán. Y en lo que sería bordeando el volcán, se observa una estructura R1 que llega a tomar valores de resistividades mayores a 200 olmetros y cuya resistividad disminuye a medida que nos vamos hacia el sur de la zona de estudio. Bueno, respecto de lo que es la capa C1, la misma fue encontrada, o mejor dicho, es determinada por el modelo, entre los 400 y los 1200 metros de profundidad, con lo cual presenta un espesor considerable de 800 metros. Acá estamos viendo nuevamente cortes en planta, en donde se permite observar cómo para 800 metros, por ejemplo, no teníamos la presencia de lo que es el cuerpito C3, pero ya en 2 kilómetros aparece, y como en 5 kilómetros lo que predomina es el cuerpito C3 y la estructura R1. Sobre la interpretación de estos resultados, a la estructura conductiva C3, ubicada entre los 2 y los 7 kilómetros de profundidad, se la interpretó como la fuente magmática del volcán Sopompa, que se considera hoy en día podría estar en actividad. Y en realidad esto de que hoy en día podría estar en actividad es gracias a una publicación que determinó que a partir de diciembre del año 2019 el volcán está presentando levantamiento. Esto fue a partir de GPS y de INSA, y bueno, los autores también lo que pudieron determinar es en principio una fuente elipsoidal entre 1.9 y 9.5 kilómetros de profundidad, con un diámetro de su semieje menor de 2.4 kilómetros, con lo cual en principio estaríamos en el rango de las profundidades y del espesor que determinaron los autores. Para la capa de alta resistividad observada por encima de C1, nuevamente es asociada a la cubierta sedimentaria cuaternaria, y para la capa C1, justamente ahora, al tener un espesor tan considerable de 800 metros, esto nos permite considerar en realidad que ambas hipótesis previamente planteadas pueden estar presentes. Es decir, puede estar tanto un acuífero salino como por debajo o por encima la capa de alta conductividad, que se considera, perdón, la capa de alta conductividad, producto de la alteración de la interacción de los fluidos con la roca. Y se considera que la misma pudo haberse iniciado en el Neoplioceno, cuando se generó esas estructuras de calderas anidadas, y pudo haber continuado por la actividad hidrotermal asociada ya al volcán. El cuerpito C2, debajo de la quebrada del agua, se lo considera un engrosamiento de la capa C1, causada por la percolación de los fluidos meteóricos que se infiltran por la laguna, perdón, por la quebrada, y para R1 tenemos dos posibilidades. Por un lado, lo podemos considerar que es la interacción de los fluidos hidrotermales con las altas temperaturas de las rocas fracturadas del basamento cristalino, y podría considerarse que es el reservorio de calor. Acuérdense que previamente les comenté que un aumento de la resistividad con la profundidad suele asociarse a un aumento con la temperatura. Pero también lo cierto es que el ambiente en el que está el volcancito es muy heterogéneo, en el sentido de que la estratigrafía no es homogénea. Con lo cual puede considerarse también
que lo que se está viendo como R1 es el emplazamiento de estructuras y cuerpos volcánicos con formas irregulares, como por ejemplo plutones. Para esta hipótesis, en realidad si se quiere, se tiene que la resistividad es menor a la que uno esperaría asociada a dichos cuerpos. Pero es importante mencionar que estructuras de alta conductividad suelen disminuir la longitud de penetración del método. Entonces, en realidad, justamente acá lo que nos podríamos estar encontrando es una limitación del método para determinar adecuadamente las resistividades por debajo de dicha capa. Bueno, algo que me olvidé de mencionar es que obviamente todas estas estructuras también fueron validadas, también se consideran diferentes resistividades, y en todos los casos, principalmente para lo que fue S3, para R1, pero asignándole a R1, ahora por ejemplo el valor de 1000 olmetros, se encontró con que el NRMS aumentaba significativamente. Y esto es algo medio audaz, que les gusta, sobre todo a los geólogos, realizar, lo que se hizo fue una interpretación o una relación, mejor dicho, de las resistividades determinadas para lo que fue la fuente, en función del análisis petrofísico de una roca sacada, de una muestra de una dacita sacada del volcán. Entonces, a partir de una calculadora, un software que lo que permite justamente es calcular o estimar, mejor dicho, las resistividades de diferentes formaciones, es decir, es una vinculación entre las rocas y la resistividad de las mismas, que se llama Sigmel. Se estimó primero introduciendo todos los parámetros de la dacita para diferentes temperaturas y considerando un contenido de agua entre 1 y un 4%, cuál era la resistividad que tendría el material fundido. Y luego se calculó, considerando ahora que está compuesto por dos fases, una fluida y una sólida, lo que es la resistividad en función de la fracción de fundido, considerando las temperaturas que consideramos podrían estar presentes en el subsuelo, que serían entre los 800 y los 900 grados centígrados, y entonces lo que se puede ver es que para explicar el valor de 6 olmetros, que es el menor valor que se determinó en el núcleo, en el centro de la estructura C3, para una temperatura de 900 grados se necesita entre un 50 y un 60% de material fundido, mientras que para una temperatura de 800 grados precisamos entre un 80, 90, 100% de material fundido para explicar ese valor de 6 olmetros. Y para lo que es el valor del entorno de ese núcleo conductivo, que toma valores cercanos a 15 olmetros, ahora lo que se considera es que con un porcentaje de fluido entre 30 y 50%, 60%, podríamos explicar dicha resistividad. Bueno, ya yendo un poco hacia el final, las conclusiones generales de lo que fueron los resultados de ambas campañas, lo que podemos considerar es que las estructuras de resistividad determinadas, tanto por el modelo AMT como MT, permitieron hacer una vinculación con las estructuras típicas presentes en un sistema hidrotermal, pero sin embargo hay que tener presente que, sobre todo cuando se habla de lo que son las resistividades alcanzadas en los minerales de arcillas causados por la alteración del fluido hidrotermal con la roca, son alteraciones que en general no se ven modificadas por el posterior enfriamiento. Con lo cual, tenemos que considerar que lo que estamos viendo es el sello de las máximas temperaturas que alguna vez se pudieron haber alcanzado. Con lo cual, no es posible, frente a estos resultados, decir si efectivamente estamos frente a un sistema hidrotermal activo o si lo que estamos viendo es lo que pasó en un pasado, digamos, el pasado, una foto del pasado del volcán. Sí es importante capaz mencionar que muchos de los estudios que se realizaron en la región fueron incapaces de justamente poder determinar si sí o si no. Por ejemplo, se hizo un estudio de desgasificación del suelo y vio que los valores no superaban el umbral. Bueno, por ejemplo, en ese caso, una capa sello gruesa, como la que estamos determinando, podría ayudar a explicar por qué no se observa desgasificación del volcán. Y bueno, gracias, y estas son algunas fotos de las campañas.